opción múltiple varían entre ellas, unas son 3 y otras son 4 las opciones que se les dan. ¿Cómo es que se dieron el valor a estas respuestas? Sí, muy bien. En la matriz que presentamos, que se proyectó el slide 6, no sé si se pueda proyectar para facilitar la explicación. El slide número 6, por favor. Bueno, ok, bien, gracias. Ahí en el orden en que van apareciendo los reactivos, los primeros 3 son de opción múltiple, el 4 y el 7 son preguntas abiertas. Entonces el 4 y el 7 coinciden en que son solamente 3 opciones. Dábamos el valor de C cuando el procedimiento que evaluamos del estudiante era totalmente correcto, B si era parcialmente correcto y A si era una respuesta incorrecta. Esos son los ítems 4 y 7. En total de los 18 ítems que constituyen nuestro cuestionario había 6 ítems de procedimientos, o sea, de respuesta abierta. El resto, los otros 12, era de opción múltiple. Algunos ítems tenían solamente 3 opciones, la mayoría eran de 4 opciones. Por ejemplo, ahí pueden observar que el ítem número 1 es de 4 opciones, el ítem 2 de 3 opciones, y así. Entonces, esa pudiera ser una explicación de la posible confusión, ¿verdad? De que tenemos ítems de opción múltiple que eran solamente 3 opciones. Y habría que señalar con más exactitud, pues, cuáles fueron los ítems de procedimientos de respuestas abiertas para aclarar un poquito más, ¿verdad? Pero así, por lo que vemos en la pantalla, nada más aparecen ahí el ítem 4 y el 3, que eran de respuestas abiertas, pero siempre los de respuestas abiertas eran 3 opciones nada más. Bien, tenemos una pregunta por teléfono que nos la va a presentar el profesor José Luis y la profesora Claudia. Por favor, nos enlazan. Sí, gracias. Del CECIT 12, José María Morelos, el ingeniero Manuel Herrera pregunta: ¿qué criterios se aplicaron para definir el tamaño de la muestra y cuál es la magnitud de la población que se considera? Sí, nuestra población estaba dirigida a estudiantes de ingeniería del campus Monterrey. Tenemos una población como de 1,200 alumnos, o por ahí, ¿verdad? Más o menos, más de 1,000 alumnos son la población de semestre tras semestre. Semestre tras semestre habrá unos 15 y 6 grupos, en promedio 35 alumnos. Eso, multiplicando todo eso, se nos daría el tamaño de la población total. Nuestro muestreo fue intencional. Invitamos a profesores que teníamos mucha confianza con ellos, porque ya se han de imaginar que, bueno, casi en cualquier universidad, los programas en probabilidad estadística son muy densos y los maestros casi no quieren perder ninguna oportunidad de avanzar en sus temas. Así que no era muy fácil encontrar profesores que estuvieran dispuestos a ceder 5 o 50 minutos de su tiempo para poder aplicar estos cuestionarios. Así que en ese sentido no fue una muestra aleatoria, es una muestra no probabilística. El tamaño de la muestra fueron 252 alumnos, que pues fue gracias a la ayuda o la colaboración que recibimos de 6 profesores, a los cuales agradecemos. Este tipo de investigaciones siempre va a tener ese tipo de dificultades, ¿no? De que yo me imagino que, sin exagerar, que prácticamente cualquier investigación en educación cae en muestreos no probabilísticos, muestreos en donde son del tipo intencional. Y ya está aceptado por las comunidades científicas el hacer este tipo de muestreos por conveniencia. No sé si me faltó algo para contestar. No, hablaban solamente del tamaño de la muestra y la magnitud de la población que se considera, nada más. Ok.
Sí, muy bien, muchas gracias. Otra acertada reflexión nos las hace llegar el profesor Guillermo Gaspar Grimaldo, de la Escuela CECIT 7 del Instituto Politécnico Nacional, desde el Distrito Federal. En una lluvia de encuestas como la que estamos viviendo en la actualidad en el país, en México, con respecto a la intención del voto en la elección para presidente de la República, ¿cómo incide o cómo podemos identificar el intervalo de confianza que nos permite inferir el resultado correcto? Bien, los tamaños de muestras siempre van a ser un obstáculo para crear intervalos de confianza, pero sin embargo, en muchos de los estudios que hacen de encuestadoras serias como Demotecnia o Mitofsky o los grupos que ustedes conocen, ¿verdad? Generalmente construyen intervalos de confianza al 95%, y los tamaños de muestra cuando se ponen a revisar ustedes, generalmente andan en valores de 1000 o 800 encuestas. Son los números que yo he observado. Estos números realmente serían suficientes dentro de la teoría para construir intervalos así con ese nivel de confiabilidad de 95%, y por eso creer esos resultados, que si por ejemplo observan ahí que nuestro parámetro fuera la proporción que apoyan de los ciudadanos que creen que el candidato del partido R va a terminar como presidente, y ahí la proporción la encuentran que está entre 30 y 40%, o que la proporción de lo que van a apoyar a otro partido está entre 15 y 20%, son muy confiables esos números. Sin embargo, resalto el tamaño de muestra. Estos intervalos son de confianza. Cuando ya llega el momento del día de las elecciones, hay un programa estadístico que usa teoría bayesiana en la construcción de los intervalos, que en la teoría bayesiana se llaman intervalos de credibilidad. En la forma que se calculan esos intervalos se arranca con un valor P igual a 0.5 para todos los candidatos, y luego, conforme van llegando los resultados de los conteos rápidos, se va actualizando el modelo. Se usa una distribución beta ahí en la construcción de esos intervalos de credibilidad, y va llegando y en la medida que va llegando más y más información, termina a las 3 o 4 horas, generalmente se cierran los intervalos de tal manera que, aunque sigan aumentando los tamaños de muestra, es muy poca la variación que sufre el intervalo. Por eso, en algunas ocasiones ha habido partidos que ya a la vuelta de unas cuantas horas se decretan perdedores o ganadores, según sea, apoyados en esa confianza que hay en el modelo teórico que hay detrás de la construcción de esos intervalos de conteos rápidos, que son intervalos de credibilidad. Pero yo también les puedo señalar que los intervalos de confianza que arrojan las encuestadoras son también de ese nivel confiables. La profesora Socorro Gómez omitió sus datos, así es que les recordamos que pongan todos sus datos en el texto de la pregunta cuando no aparezca en su perfil. Y nos pregunta, bueno, más bien le pregunta, doctor, al determinar las posibles causas de la no comprensión del tema, ¿qué alternativas a la fecha han funcionado para que esto mejore? Sí. Bueno, hay escasez de reportes de investigación alrededor de la comprensión de los intervalos de confianza. Los encontramos con algunos estudios como la de Teresita Terán de Argentina, en donde ella ha probado el uso de unidades didácticas basadas en simulación. Ella tiene ya resultados comprobados en donde reporta que el estudiante adquiere un mayor significado de los intervalos de confianza, y lo mismo de elementos como tamaño de muestra, variación en los datos o coeficiente de confianza, cuando el alumno se sienta ante una computadora y ante un simulador y empieza a variar todos los elementos que intervienen en el intervalo de confianza. Ella ha reportado estudios
con resultados positivos en esa dirección. Esas son de las mejoras o de las prácticas que exhiben o que demuestran la necesidad de aplicar simuladores para apoyar el aprendizaje de este tema. Igual de relevante es la pregunta que nos hace la profesora María Guadalupe Tobías Lara del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Veo en las clases que es muy poco común que se confundan con el estadístico a usar. ¿Qué se recomienda hacer ahí para que puedan discernir mejor cuando usan uno y cuando usan otro? Me surgió también la pregunta sobre actualmente por dónde va su línea de investigación y en qué se están enfocando. Sí, el problema que reporta la maestra es sin duda algo que hemos experimentado la mayoría de los profesores que impartimos el curso de probabilidad estadística, esa confusión que hacen los alumnos en el uso del estadístico. Las recomendaciones que podemos hacer es que la organización del tema debe ser de tal manera que el estudiante aprenda a reconocer los distintos campos de problema y los relacione cada uno de ellos a las distribuciones de muestreo y procedimientos computacionales apropiados, así como también adquiera la lógica general subyacente que hay detrás de la construcción e interpretación de los intervalos. Creemos que eso podría ayudar un poco a disminuir esas dificultades. El tiempo de este diálogo se nos ha acabado, pero antes de cerrar esta sesión, me gustaría decir que para mí, como profesora de estadística, esta charla y la lectura de los artículos de referencia me han servido para reflexionar sobre la importancia del aseguramiento de la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula, más allá de la aplicación de exámenes, en especial del tema de intervalos de confianza, y el valor de la aplicación de herramientas estadísticas multivariadas para medir con objetividad los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una metodología que muestre los puntos débiles y fuertes en la comprensión de los conceptos principales del tema de intervalo de confianza, y de esta forma tener evidencia concreta de la calidad del conocimiento que el estudiante adquiere. Además, tener una pauta al desarrollar material educativo que ayude a reducir los puntos débiles del conocimiento que se presentan frecuentemente. ¿Qué te ha parecido a ti, María? Bien. A mí, Eusebio, tu intervención en este seminario me resultó muy interesante y me deja varias aportaciones, como la revisión misma del tema de confianza, que definitivamente para los que no somos estudiosos de las matemáticas es sin duda una herramienta muy útil para conocer o predecir una amplia gama de procesos, mientras que por otra parte nos has proporcionado una visión distinta al mostrarnos cómo construir y evaluar mejores instrumentos de exploración en el aula, lo cual seguramente redundará en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, al conocer específicamente los puntos críticos de comprensión en el tema que sea de nuestro interés impartir. Quiero seguir en contacto con los participantes a través del foro, donde quedaron muchas inquietudes pendientes. Esperamos que te tomes el tiempo necesario para resolverlas. Y a todos ustedes les agradecemos su participación por enriquecer este seminario a través de sus cuestionamientos. Antes de cerrar este diálogo, nos gustaría también que nos dejes un mensaje que consideres importante para el cierre de esta sesión. Sí. Con gusto vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que aparecen en el foro. Y mi comentario final pudiera ser en dirección a la relevancia de los intervalos de confianza respecto a la formación del estudiante universitario. En la construcción de los intervalos de confianza, el estudiante aprende a razonar en forma lógica. Su pensamiento analítico se ve fortalecido, por ejemplo, cuando compara poblaciones en el proceso de interpretación de los intervalos de confianza de los parámetros correspondientes.
También el estudiante reflexiona acerca del comportamiento de fenómenos donde se presenta la variación e incertidumbre en escenarios donde se aplican estos procesos y durante los procesos mismos. La importancia de los intervalos de confianza y las recomendaciones de su uso por asociaciones profesionales importantes sugieren que se tome en cuenta estos resultados que hemos platicado en esta sesión y luego tratar de mejorar la enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti de nuevo, Eusebio. Nosotros nos despedimos de ustedes, les agradecemos su participación y les cedemos la palabra a nuestros compañeros Claudia y José Luis del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, agradecemos al equipo de videoconferencias del Tecnológico de Monterrey y del Instituto Politécnico Nacional que hacen posible esta transmisión. Buenas tardes. Muchas gracias, Eusebio, a Sandra, a María, por haber conducido este diálogo acerca de esta temática interesante, inquietante, y desde luego también a aquellos participantes que nos siguieron por internet, por videoconferencia, en forma sincrónica y asincrónica. Y desde luego la invitación para que continuemos con los diferentes seminarios y sesiones que se tienen programados. Claudia. Sí, en el siguiente seminario Repensar la cultura financiera, que se llevará a cabo el día 2 de mayo, con el tema Política Económica en México y Desarrollo de la Cultura Financiera. Asimismo, la invitación al seminario Repensar la Bioquímica, que se llevará a cabo el 16 de mayo, con el tema Conocimiento Pedagógico en Biotecnología a través del perfil conceptual de Mortimer. Y en esta ocasión una gran invitación a seguir con esta sesión de 47, a seguir con sus participaciones, y la siguiente sesión 48, Seminario Repensar las Matemáticas, por esta ocasión se va a llevar a cabo el día 9 de mayo, pero se retransmitirá en la fecha que ya está considerada, que es el 23 de mayo. Asimismo, les invitamos a participar en cada uno de los repensares. Muchísimas gracias, les agradecemos todo este esfuerzo que se ha realizado a través de esta transmisión del Tecnológico de Monterrey con el IPN. Muchísimas gracias y los esperamos en las siguientes sesiones de los repensares.